el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Amadísimos hermanos, Viernes Santo, Viernes glorioso de la Pasión de Cristo, Viernes sublime en el que en el silencio de estos días extraños Dios nos habla al corazón, Dios nos regala en su Hijo amado la prenda de la esperanza y de la vida nueva. Hoy nuevamente estamos delante del crucificado. Abrimos el corazón para que Jesús nos hable. Cuánto deseamos que la humanidad herida por el dolor de estos tiempos comprenda que las palabras del que murió en la cruz son la fuente inagotable de la verdadera sabiduría, son la inspiración constante para que el mundo reconozca al Salvador, son, más que un testamento de un moribundo, la síntesis del magisterio del que puso su tienda entre nosotros para podernos conocer y amar mejor. Aprendamos a vivir en esta aula privilegiada en la que Jesús enseña con amor doliente y misericordioso su lección de paz. Que en esta noche silenciosa y misteriosa para tantos, esta palabra nos traiga el consuelo deseado, la serenidad que todos necesitamos, la alegría de saber que no estamos solos en el camino de la vida, porque el Señor de la Esperanza transforma su cruz gloriosa en el faro que llevará a los corazones destrozados al puerto de la paz y de la vida verdadera. Vamos pues y pidámosle que abra la puerta de nuestro corazón y nos permita meditar con fe y esperanza las 7 palabras del Señor crucificado. Amén. Primera palabra del Señor en la cruz. Del Evangelio según San Lucas. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Podemos afirmar que aquí es donde empieza el culmen que se convertirá en la fuente de la verdadera expresión de nuestra vida cristiana. Pues es el perdón el distintivo de nuestro ser y de nuestra vida de fe, frente a cualquier forma de religión que exista en el mundo. Somos hijos del Padre Celestial por el perdón que recibimos y otorgamos. Pero no cualquier tipo de perdón, no cualquier clase de perdón. Es el perdón desde esa dimensión que Cristo Señor nuestro nos presenta en el patíbulo de la cruz, al filo del más ardiente sol del mediodía, momento en el cual sucede algo inaudito. Un árbol seco ofrece un fruto maduro. De la cruz seca pende el crucificado. La carta a los Hebreos nos refiere para qué ha predispuesto Cristo su vida delante del Padre. No has querido sacrificio de ofrendas, dice,
pero me has abierto el oído. No pides sacrificios expiatorios, pero me has preparado un cuerpo. Por eso he dicho, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Y termina el Salmo 40 diciendo, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. San Juan consigna las palabras de Jesús en que se nos aclara que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado, y esos somos nosotros. Aunque pecadores y enemigos de Cristo, nos quiere ganar para sí en este máximo acto de amor. Si la finalidad del culto, de la adoración a Dios, es la paz del universo, con Él y consigo mismo, ya que el hombre no puede justificarse a sí mismo por la culpa que ha cometido, entonces estamos frente a la realización del cometido del Padre con la humanidad, donde solo Dios mismo podría satisfacer por la culpa del hombre, para poder reconciliar al mundo consigo mismo y para poder reconciliar al mundo con Dios. Y la sangre del Cordero inocente, vertida sobre la humanidad pecadora, representada en los presentes aquella tarde en el Calvario, sería la que viniera a dar la verdadera paz del hombre con Dios. Este vertimiento, por cuanto se atreverían a despreciarlo pidiéndole nuevamente milagros, como la última de las tentaciones, ha regalado el mayor milagro que nadie pudiera hacer a la humanidad, como es el don de ser perdonada sin que reputara justicia para Cristo mismo, ya que el perdón, si es auténtico, no podrá remitir nunca a un provecho personal de quien lo ofrece o demandar algo de quien lo recibe. La gran satisfacción del pecado en el hombre se hallará entonces en la recepción inmerecida del perdón y la reconstrucción total del ser del hombre hacia la paz con el Padre, al que le ha pedido la herencia y se la ha malgastado en una vida discorde de su voluntad de amor. La liturgia de alabanza a la que asistimos esta tarde de Viernes Santo nos hace meditar en la comunión que hoy tomamos, aunque la Eucaristía se reciba de forma extraordinaria, pues nos liga de una manera decisiva con el mismo sacramento de fe y amor que, realizado de una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo en el ara de la cruz, nos direcciona a una vida de justificaciones continuas y constantes, ya que nos hacemos partícipes de ese cuerpo de Cristo que se prolonga en el tiempo y, como dice San Pablo, va completando en la carne lo que falta a su pasión. Esta comunión es comunión con sus padecimientos, pero no por un estoicismo que se pueda vivir, no, sino por la unión de vida que experimenta el que ha sido atraído y atrapado por un amor del cual no se puede desligar, del cual no se podrá desprender el enamorado una vez se sepa destinatario de tan excelso sacramento de caridad. Quien comulga con este amor nunca encontrará dificultad en hacer lo que este amor pide: reconciliación. Ser embajadores de esa reconciliación, como dice San Pablo, es ser dignos representantes, actores de un amor que se escribe solo con hilos de perdón, que ofrecido saca del infierno y abre inmediatamente las puertas del paraíso. Hoy el grito de Jesús, perdónales, mueve las entrañas del Padre, traspasa lo espaciotemporal, pues Adán y Eva y toda su descendencia necesita ser redimensionada. Este Padre, que dicho sea de paso, pueda ser nuestro Padre, tu Padre, de una forma especial, oye el lamento del Hijo crucificado que muestra sus cardenales como prenda de salvación para el hombre, que en su ignorancia desecha la humanidad del Verbo encarnado, que yace crucificado, no por su culpa, sino cargando la culpa de la humanidad entera. A ti, que me escuchas hoy y quieres ofrecer al Padre un verdadero culto de adoración, un verdadero sacrificio de alabanza en este Viernes Santo, Viernes de Pasión, te invito a que ofrezcas el don que quieres recibir de Dios, pero cuya medida Dios puso en tus manos. Hermano,
perdona y ama. Es el primer paso para ofrecer un verdadero sacrificio grato a los ojos de Dios. Segunda palabra de Cristo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena del Evangelio es dolorosa. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, el que todo lo había hecho bien, clavado en una cruz y escarnecido, como si fuera un malhechor, y a su lado dos ladrones, malhechores y pecadores muy reconocidos. ¡Qué humillación para Jesús en agonía! Sin embargo, su actitud estremece el alma y llena de esperanza el corazón. Dimas, el ladrón de la derecha, le dirige una oración de esperanza a Jesús. Es la oración de un hombre que entendió quién era Cristo y lo acoge en su corazón. Jesús ha entrado en el alma de ese pecador con el poder de su gracia. Y ante el ruego humilde, Cristo responde con una solemne promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena del Calvario nos muestra en Cristo el rostro misericordioso del Padre. Jesucristo vino a salvar a todos los seres humanos. La cruz no es por tanto el tribunal de condenación, sino un lugar de perdón, de encuentro, de misericordia, de salvación. He aquí a Cristo frente a la miseria y al pecador. Pero no es la única vez que Cristo perdona. Ya lo había hecho de frente a María Magdalena con un gesto de perdón inefable: vete y no peques más. Y ya lo había dicho: no vine a condenar, sino a salvar. Al otro lado del crucificado hay otro ladrón, pecador, llamado Gestas, que recrimina al Señor y lo desafía: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. No reconoce su culpa, no pide perdón, está lleno de ira y de sarcasmo. Como el mundo está lleno de ladrones y pecadores que no reconocen el señorío de Dios, tampoco reconocen su pecado y no tienen el valor para arrepentirse y pedir perdón. Hay muchos ladrones hoy diseminados por el mundo. Son ladrones aquellos que atentan contra el medio ambiente y contaminan y roban el oxígeno y el ozono. Son ladrones aquellos que atentan contra los recursos naturales como el agua, la biodiversidad, la tala de bosques y selvas, asolan la flora y destruyen la fauna de nuestra casa común, como la definió el Papa Francisco, porque es patrimonio de toda la humanidad. Son ladrones también aquellos que roban la vida del inocente y aquel indefenso en el vientre materno, o la dignidad de la mujer, aquellos que roban el último suspiro del anciano cambiándolo por una inyección letal. Están también los ladrones de cuello blanco que, apoltronados en unos escaños políticos o empresariales, miran el dinero ajeno y con garra pretenden llenar su bolsillo y sus arcas a expensas de la patria y de los hermanos. Hay muchos más ladrones como Gestas, que pretenden morir en su ley. Hoy oramos con fervor ante el leño santo de la cruz, implorando a Jesucristo su misericordia sobre el mundo y sobre nuestras necesidades y angustias. En este día de oración y de súplica, compartamos el dolor del prójimo y oremos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados y supliquémosle que cese la maldad y que todos comprendamos el camino de la conversión para ser un pueblo arrepentido de todos sus errores. Hoy la cruz se levanta en alto y allí está suspendido el Hijo de Dios. Si antes la cruz era un lugar de ignominia y de patíbulo de humillación, Cristo lo ha convertido en el trono de salvación y signo de esperanza para todos nosotros. La cruz puso fin a la tragedia del pecado. Dimas, el ladrón arrepentido, es el primer fruto de la salvación de la cruz. La cruz se ha convertido en el puente para unir la humanidad con la divinidad. La cruz es el puerto de entrada en la nueva vida, en la vida de Dios.
Esta cruz de Jesús debe iluminar toda nuestra vida. Nos da esperanza, nos enseña el camino de cada día, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo y nos compromete a seguir el mismo estilo de vida para llegar a una existencia la misma del resucitado. La cruz, que para los judíos era escándalo y para los griegos necedad, es para nosotros el mejor símbolo de victoria y esperanza y muestra segura que es un signo de salvación y de gloria. Adoremos hoy a nuestro Redentor, que por nosotros se sometió a la muerte de cruz, enseñándonos a someternos siempre a la voluntad del Padre. Señor, tú siendo la vida, quisiste morir en la cruz para destruir la muerte y el pecado y así permitir que todos podamos resucitar contigo a una vida nueva. Salvador de todos los hombres, que diste la vida por nosotros, enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo. Tú, que al ser elevado en la cruz, atrajiste hacia ti todos los hombres, reúne en tu reino a todos los hijos, a todos aquellos hijos que están dispersos por el mundo, para que todos podamos gozar del paraíso como Dimas, el ladrón arrepentido. Que así sea. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan nos recuerda que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y el mensaje de la cruz comprende también algunas palabras de amor que Jesús le dirige a ella y al discípulo predilecto, que igualmente lo acompañaba en el martirio. Pero la presencia de María junto a la cruz no se explica solo por el amor sublime de una madre. Ella está allí también porque quiere participar desde el fondo en el sufrimiento de su hijo, porque se quiere comprometer con el acto redentor que él realiza. Ella quiere aceptar hasta el final la espada anunciada por Simeón, que profetizaba un designio misterioso del Padre. Ella es entonces la primera en participar en aquel sacrificio y permanecerá como el mejor modelo de todos los que quieran unirse a esa ofrenda redentora del Señor. Esta presencia materna contribuye a ser más denso y más profundo el drama de aquella muerte en cruz, tan cercano al drama de tantas familias, de tantas madres, de tantos hijos golpeados por la tristeza de la separación, de la enfermedad, de la injusticia, del secuestro, de la violencia, del abuso sexual, del mal y de la muerte. Jesús, mirando a su madre desde lo alto de la cruz, la contempla con los recuerdos de Nazaret, de Caná, de Jerusalén. Quizá revive los momentos de la muerte de José, de su separación, y aquella cuando comenzó el ministerio de la soledad en que ha vivido en los últimos años. María, ella por su parte considera todas las cosas que por años ha conservado en su corazón y ahora las reinterpreta del misterio de la cruz. Su alma es entonces un pozo a la vez de fe y de dolor. Y Jesús, viendo a la madre a su lado, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Eso es un acto de ternura filial. Jesús no quiere que su madre se quede sola y por eso pone en su puesto al discípulo predilecto. Pero al mismo tiempo, Jesús confía a María una nueva misión en un nuevo hijo.
Queridos hermanos, la solemnidad de esta palabra, situada en el corazón mismo del llama de la cruz, hace pensar que más allá de una relación familiar, está pidiendo a María, en la perspectiva del plan de salvación, que acepte y una a esa misión redentora para que florezca en ella, al precio de su sacrificio materno, una nueva maternidad. Por tanto, hermanos, este gesto filial va más allá de la persona de Juan, designado como hijo de María. Jesús quiere darle a María una familia más numerosa que abrace a todos sus discípulos de todos los tiempos. El gesto de Jesús supera el ámbito de la piedad filial y tiene un valor simbólico que da a María desde lo alto de la cruz la condición de madre de todos los hombres llamados a congregarnos en la iglesia. Así Jesús compromete a su madre tanto en su oración al Padre como en su oración a los hombres, y María a su vez entra en este acto de oración y donación como en un eco del fiat de la anunciación. Jesús, de otra parte, se ha despojado de todo. Al ver que solo le quedaba María, se desprende también de ella y la entrega como madre a la iglesia y al mundo. Se trata ciertamente de una maternidad espiritual que se realiza, como dice el Concilio Vaticano II, en el orden de la gracia, pero que no excluye los dulces pensamientos y los tiernos afectos de una esperanza de confianza y de amor que siempre suscita la presencia de una madre. Jesús también quiso que nosotros gozáramos del amor materno que Él había tenido como delicado elemento de la relación con Él en el desarrollo de la vida espiritual, como recurso valioso para llegar al doble amor a Dios y al prójimo. Al amor materno de María debe corresponder un amor filial. Si el discípulo sustituye a Jesús ante María, está llamado a quererla como una verdadera madre. Podríamos intuir que Jesús nos dice: ámala como yo la he amado. En concreto, Jesús establece con estas palabras el culto mariano de la iglesia, porque entendemos y apreciamos que Jesús, en la misma hora de su muerte, nos pide que le profesemos a su madre un verdadero amor filial. El Evangelio concluye diciendo que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto significa que el discípulo entendió y respondió inmediatamente a la voluntad de Cristo, rodeándola de los cuidados y del afecto filial que le permitirán cumplir su papel en la iglesia naciente. También este gesto de Juan es simbólico, que nos invita a todos los discípulos a ejecutar con gozo y agradecimiento el testamento de Jesús, dándole un espacio en nuestra propia casa a María, a quien llamamos y sentimos como vida, dulzura y esperanza nuestra. Este es el tiempo propicio para abrir nuestros corazones a la maternidad de María, para abrir nuestros corazones, nuestros hogares, nuestros sentimientos, nuestros labios, para proclamarla como la Madre de Dios, una Madre que se nos ha dado, una Madre que contemplamos en el suplicio de la cruz, delante de su Hijo, viendo el tormento y el dolor al que Él había sido sometido. Ella se nos está como Madre, y nosotros como hijos nos acogemos en ese manto maternal de ternura y amor. Es María la llena de gracia, es María la plena, la dulce María, que nos recoge como hijos muy amados,
nos cobija, así como lo hace una madre. Queridos hermanos, en medio de esta pandemia tenemos que recordar que María juega el papel más importante dentro de la Iglesia. Ella es discípula, es misionera, pero es antes que nada, es corredentora. Ella le pide a su amado Hijo, presta humanidad doliente. Ella nos recoge a nosotros como sus hijos para cuidar de nosotros. Abramos entonces, hermanos, ese amor de hijos al amor maternal de María, que así como fue dada a Juan, ella es dada a nosotros, a la humanidad, y nosotros somos dados a ella, para que, respondiendo a ese amor filial de madre e hijos, alcancemos los gozos de la redención. María, escucha nuestras oraciones, escucha, María, a esta humanidad doliente, a esta humanidad sacrificada, a esta humanidad sometida al dolor, sometida a la muerte, sometida, madrecita del cielo, a una pandemia que le quita la vida a tus hijos, pero que seguramente tú los recibes en la eternidad como madre y los llevas y presentas delante de tu Hijo amado. Gracias, Madre, por acompañarnos en este Viernes Santo tan prolongado, en este Viernes Santo de la Pasión, en este Viernes Santo donde tantas personas mueren, como tu Hijo hoy en la cruz, que muere por amor para salvarnos del pecado. Gracias, Madre de Dios. Así sea. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la llegada de la hora nona, las 3 de la tarde aproximadamente, llega a su culmen el drama cósmico que transformará la historia de la humanidad. El silencio de Jesús se quiebra cuando da un fuerte grito en el extremo de su lamento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras tan profundas y misteriosas nos remiten al Salmo 22, oración clásica del israelita atormentado. El tema fundamental del Salmo es la fe del creyente en Dios en medio del abandono y del sufrimiento, y al espanto frente a la muerte que se acerca. Con esta cuarta palabra, el Evangelio subraya la experiencia del sufrimiento y del abandono de Jesús, quien, aunque confía plenamente en el Padre, muere entre terribles tormentos y gritando con fuerte voz se lamenta, se queja de haber sido abandonado por Dios. Parece que Dios abandonó a su Hijo, permitiendo que su carne humana sufriese tan crueles tormentos sin consuelo alguno. Y Cristo manifestó este abandono, gritando con voz fuerte para que todos puedan conocer la inmensidad del precio de la salvación. No son palabras de alguien que acusa, que reprocha o que se queja. Son las palabras de alguien que declara la inmensidad del sufrimiento por la mejor de las causas, la redención de la humanidad. Pero el de Jesús no es el grito de un vencido. Jesús está en la cruz como vencedor. Su vida sigue unida al Padre. ¿Cómo pensar en que fue abandonado quien vive en perfecta comunión con el Padre?
¿Cómo admitir que Dios pueda abandonar a su Hijo en estas condiciones tan degradantes y extremas? Nuestro Señor exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo hizo para alentarnos a preguntar en el camino de nuestra existencia de sufrimientos: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué nos abandona en medio de las pruebas y de la angustia? Todo estaría claro si pudiéramos responder a tantos sinsentidos de la existencia, de quienes tienen que sufrir penosas enfermedades o grandes limitaciones físicas. Si tuviéramos la explicación al porqué de tantas personas que inocentemente son heridas, maltratadas, calumniadas y sentenciadas. Si pudiéramos entender el por qué estamos confinados a causa de una pandemia que nos niega la posibilidad del abrazo y del encuentro. En este grito Jesús se hace semejante a todos aquellos que mueren gritando ¿por qué? Todos los despreciados, todos los que son considerados estorbos para una sociedad utilitarista que solo piensa en la ganancia, pueden reconocerse en él. Jesús en la cruz, con este grito, encarna a todos los que sufren porque se identifica con todos. Dios mío, gritan hoy las familias confinadas, algunas ya sin trabajo y sin posibilidades del sustento diario en estos días de emergencia sanitaria. Dios mío, grita el personal médico y de la salud al tener que aceptar que la vida de miles de sus pacientes se les escapa ante su impotencia por salvarlas. Dios mío, gritan las familias de tantos líderes sociales privados de la compañía y del amor de sus seres queridos, a quienes no podrán abrazar de nuevo, porque han sido víctimas de quienes han oprimido el gatillo asesino, cambiando la vida humana por intereses oscuros. Dios mío, exclama el campesino que tiene temor y angustia por la situación de pobreza e inseguridad que tienen que afrontar en sus campos y veredas. ¿Por qué me has abandonado? Gritan muchísimas madres y padres de familia que viven de las ventas ambulantes y de tantos trabajos informales y ven perdidas sus esperanzas de un trabajo digno que les permita brindar techo, alimento y vestido a sus hijos. Dios mío, gritan tantos enfermos mendigando atención a su dolor en las puertas de clínicas y hospitales sin esperanza de recuperar su salud. ¿Por qué me has abandonado? Es el grito casi inaudible de nuestros jóvenes envenenados por la droga y el alcohol, muchas veces bajo la mirada cómplice y complaciente de autoridades y gobiernos. Dios mío, clama con dolor la Iglesia al ver que muchos de sus hijos son asaltados por impostores de la fe y se alejan de la verdad para seguir doctrinas llamativas y extrañas. ¿Por qué nos has abandonado? El de Jesús es el grito desolador que recoge nuestro lamento, el lamento de toda la humanidad. Y en la cruz nos dice que todos nuestros males vienen de la tragedia de estar alejados de Dios. Dios es nuestro Padre y nunca nos abandona. Somos nosotros quienes les hemos rechazado, nosotros le hemos abandonado. Y esta es la raíz verdadera de todos los males, el pecado. Le abandonamos cuando manipulamos sin escrúpulos y disponemos de la vida humana según nuestros cálculos y conveniencias. Le abandonamos cuando apoyamos programas de gobierno y leyes que atropellan la dignidad de la persona y de la familia humana. Le abandonamos cuando hacemos de la política
ocasión para satisfacer intereses personales en detrimento del bien común. Le abandonamos cuando consideramos a Dios un estorbo en la vida familiar, en nuestras instituciones o en nuestros planes de descanso. Le abandonamos cuando convertimos la violencia en el método para solucionar las diferencias, cerrándonos al diálogo, a la tolerancia y al perdón. Es la hora del poder de las tinieblas, cuando el dolor acecha y la soledad nos invade. Del grito de abandono surge el grito redentor, de la desolación brota la esperanza de salvación. Todo es llevadero si la luz de la fe y la esperanza permanecen encendidas. Si a través de la oscuridad, algo, por tenue que sea, percibe la presencia de Dios que no nos olvida y que nunca es la causa de nuestro dolor. Quienes tienen verdadera fe han sabido de desamparos y de noches oscuras, de andar palpando en la oscuridad de la fe la presencia de Dios, de buscar ansiosamente a través de las mayores angustias un atisbo del rostro querido y añorado del Señor. Padre, tú nunca nos abandonas. Los que no interesan a nadie te interesan a ti. Quienes no tienen quien les defienda te tienen como Padre. Quienes no tienen voz se hacen escuchar a través del grito de tu Hijo en la cruz. Nuestras angustias son tus angustias. Padre bueno, si tú cuidas de las aves y vistes a los lirios, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros, tus hijos e hijas, hechos a tu imagen? Señor Jesús, hoy nos unimos a tu voz. Únete tú a la nuestra. Ayúdanos a buscarte en la noche, a gritarte en el silencio doloroso y a creer y a experimentar que tú, con todo lo que eres, con todo tu amor, no nos abandonas, sino que siempre estás a nuestro lado amándonos. Quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. La sed era efectivamente uno de los tormentos más terribles de los crucificados. Este fue el único sufrimiento que manifestó Jesús de todos los que soportó desde la noche anterior de la traición en el huerto de los olivos, la pérdida de sangre en la flagelación y ahora, bajo el taladro de los clavos, hacía mayor su tormento. Y el sol de Palestina, aun siendo todavía primavera, era fuerte a las 3 de la tarde. Esta es su palabra más humana, es la prueba definitiva de que está muriendo de una muerte verdadera, de que en la cruz hay un hombre, no un fantasma. Sobre el cuerpo martirizado de Jesús se amontonan efectivamente los dolores, las angustias, las penas de los hombres y de las mujeres. Los sufrimientos de la humanidad entera forman los chorros de sangre que brotan de su cuerpo desgastado y sediento. El crucificado se convierte en el continente sin fronteras del dolor humano. Ningún sufrimiento es extraño a aquella cruz. Ahí está el hombre que carga sobre sí el sufrimiento de todos nosotros, sus hermanos. La cruz es el signo, el sacramento del dolor del ser humano que Dios acepta y redime. La cruz es el choque tremendo del dolor humano que va a estrellarse sobre el corazón. Por todo el dolor del mundo, Jesús tiene sed de amor y de justicia. Hoy causan la sed de Jesús, el enfermo sobre quien se pronuncia
un veredicto de condena a morir, los condenados a muerte en la plenitud de sus energías, en el apogeo de su juventud, en el amanecer de su porvenir, aquellos que son despedidos, que se quedan sin trabajo o que en años no han logrado conseguir siquiera un momento de empleo. Aquellos que culpables o inocentes escuchan el juez de un tribunal que los condena. Aquellos que por cualquier circunstancia echan por tierra sus sueños, desbaratan sus proyectos, desbastan sus más legítimas aspiraciones, disimulan sus esperanzas. Jesús tiene sed de aquellos que han perdido una persona indispensable en la familia, por aquellos que padecen el drama de la soledad, los ancianos a quienes se consideran un estorbo, las personas rechazadas y despreciadas como inútiles, aquellos que no son como los demás, los excluidos, los marginados, las viudas, los huérfanos, la madre soltera que pide ayuda y solo encuentra desprecio, quienes padecen los altercados de cada día, los escándalos del marido borracho y violento, la angustia del hijo sicario o drogadicto, los preocupados por el dinero que no alcanza, las infidelidades de todos los días. Hoy, el dolor de la pandemia que sufre el mundo. Ahí está Jesús llamándonos a la solidaridad, a la fraternidad, a ser, como dice el Papa Francisco, uno con el otro. Ser por los incomprensivos, por quienes viven su drama interior, por las personas perdidas en el vicio, por quienes nunca se cruzan con una mirada pura, liberadora, por quienes se sienten juzgados, por los agonizantes, por las víctimas inocentes de los juegos atroces de los poderosos, por los pobres actores de la guerra, sed por los niños desplazados a causa de las bombas, los humillados, difamados, calumniados, los desplazados obligados a vivir entre tablas y plásticos, por los enfermos postrados en una cama, por los niños sin educación y obligados a trabajar, por los pueblos sometidos al subdesarrollo, el hambre, el analfabetismo, por quienes mueren mientras hablo en este momento. Jesús hoy tiene sed, como ayer, de tener un hombre cada día que descubra el amor del Padre y no dudar de él. Jesús nos invita cada día a creerle a él, que no ha venido a hacerse ajeno a la realidad humana, sino todo lo contrario, hacerse uno como nosotros, como lo manifiesta la carta a los Hebreos. Llora con el que llora, ríe con el que ríe, se hace débil con el débil. Por eso hoy Jesús, en esta quinta palabra, nos está invitando en verdad a verlo en todos los acontecimientos diarios de nuestra vida, a ver que la cruz no es una cruz vana, inútil, sino que la cruz es la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Que estos días que estamos viviendo una Semana Santa, en verdad, distinta a todas las que hemos tenido durante siglos en nuestra Iglesia Universal, que esta Semana Santa en verdad tengamos sed de Dios como Él tiene sed de cada uno de nosotros. Amén. Sexta palabra, todo está consumado. Del Evangelio según San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Después de 3 años de caminar en la Galilea, Jesús llega al momento cumbre, a la hora, como dice San Juan, de encontrar la experiencia de la cruz.
Pero durante estos 3 años, este momento del caminar de Jesús, del anuncio del reino, Jesús se dispone a abrazar al más pequeño, al sencillo, al necesitado. Muestra al hombre de Israel, al hombre entero, muestra a un Dios que es amor, a un Dios que viene a reconciliar al hombre y que durante todo ese trasegar llega el momento cumbre de hacerlo visible en la experiencia más alta del amor. San Juan lo pone a este estrado del amor de Jesús en la cruz. Es el momento crucial, es la hora donde Jesús va a brillar. Y a los ojos del mundo pareciera que fue un fracaso. A los ojos de aquellos que lo perseguían y que no entendieron su mensaje, fue el final de este trabajo de amor de Jesús. Pero se convierte para la experiencia de la salvación en el momento cumbre, y por eso Jesús llega a decir: todo está consumado. Es una experiencia amarga. La cruz para Jesús no es un disimular el sufrimiento. Él sufre la humanidad, Él sufre su acontecimiento angustioso de la vida y lo tiene metido en su carne porque asume la naturaleza de Adán. Pero llevando la cruz, llevando el sufrimiento, y como lo va a decir estos días de la Semana Mayor, este libro del profeta Isaías, como el siervo sufriente carga con el pecado de su pueblo, Jesús también lo hace. Pero es el cumplimiento del amor, es el cumplimiento de subir a la cruz, de aceptar que el Señor, su Padre, es el Todopoderoso, que solamente a Él puede acogerse, que a pesar de las contrariedades de la vida, no tiene miedo, sino que por el contrario, este Jesús se acoge al amor de Dios. En estos momentos de tribulación en que nos encontramos, en que sufrimos también nuestra fragilidad y nuestra humanidad, estamos invitados a subir también a la cruz, con la humildad que lo hace Jesús, con la sencillez que lo hace Jesús, y poder descubrir que son las manos del Padre la que le da éxito, la que le da cumplimiento al amor. Es allí, en las manos del Padre, donde podemos descansar nuestro corazón, donde Jesús siente que todo tiene sentido, que es la cruz, que es el acontecimiento de ese amor del Padre que Él ha predicado, lo que le da fortaleza para seguir adelante. También hoy, en esta sexta palabra, al escuchar que se cumple en la boca de Jesús de decir todo está cumplido, es saber que no es el mal el que triunfa, que no es la muerte la ganadora, sino por el contrario, el amor profundo que Dios. Es la confianza también de Jesús que tiene en el Padre y que también nos invita a nosotros en ese tiempo de la Semana Mayor, en esta meditación de las últimas palabras de Jesús, el poder saber que es Él el que nos da el descanso, el que nos da el refugio. Y como dice Jesús, todo está cumplido. Entreguémosle con fe al Señor nuestras intenciones, nuestro corazón, y confiemos que Él es el que vence, porque el amor nunca es derrotado, porque el amor siempre vence en medio de las contrariedades del mundo. Y es allí, en la sencillez de los acontecimientos de la cruz concreta diaria, donde el Señor sigue reinando. Los invito a que sigamos meditando y que este tiempo de estos días santos se conviertan en fe y esperanza. Séptima palabra. Jesús, clamando con una voz muy fuerte, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto expiró. Lucas 23, 46. Jesús da gracias al Padre. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, merecidamente llama a Dios su Padre, pues él era un hijo que había sido obediente a su padre
incluso hasta la muerte. Y era propio que su último deseo, que con seguridad iba a ser escuchado, sea precedido por tan dulce nombre: Padre. En tus manos, en las Sagradas Escrituras, las manos de Dios significan la inteligencia y la voluntad de Dios. En otras palabras, su sabiduría y poder, o también la inteligencia que Dios concede a todas las cosas, y la voluntad de Dios que puede hacer todas las cosas. Con estos dos atributos como manos, Dios hace todas las cosas y no necesita ningún instrumento en el cumplimiento de su voluntad. San León dice: la voluntad de Dios es omnipotente. En consecuencia, con Dios querer es hacer. Todo cuanto quiso, lo ha hecho. Las manos de Dios son las mismas manos de Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien. Ojalá también nuestras manos sean la extensión de las manos de Jesús, que vayamos a donde nuestros hermanos, que ayudemos a levantar al que está caído, que las manos nuestras, a ejemplo de Jesús, siempre sean dadas para bendecir, para cuidar, y no para señalar, y no para juzgar. Te encomiendo, entrego tu cuidado mi vida, con la seguridad de que me será devuelta cuando llegue el tiempo de mi resurrección. Entrego mi espíritu, entrego mi vida. Mi vida te la confío a ti, Padre mío, para que en breve puedas nuevamente restituirla a mi cuerpo. Nada de lo que guardas perece. En ti todas las cosas viven. Con una palabra llamas a la existencia cosas que no eran, y con una palabra das la vida a aquellos que no la tenían. Nos dice el Salmo 23: aunque andare en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si esto podía decir el salmista David, mucho más el Salvador perfecto. Por esto lo oímos exclamar: Padre, en tus manos encomiéndome el espíritu. Aquel que nos habló el mendigo Lázaro, como llevado por los ángeles cuando dio su último suspiro. No dejaría de tener una corte de seres celestiales cuando cumplida su misión y su obra redentora sobre la tierra, se disponía a entrar por las puertas eternas, aquellas puertas de las cuales hemos leído en el Salmo 24 y en el Apocalipsis. No quiso tenerla en Getsemaní, Mateo 26, 54. Pero ahora la protección del Padre no en tus manos. En las Sagradas Escrituras, las manos de Dios significa la inteligencia y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que puede hacer todas las cosas. Con estos atributos como manos, Dios hace todas las cosas. Nuestras manos son aquellas que deben de seguir el ejemplo del Padre cuando creó la humanidad, moldeándola, haciéndola a su divina majestad, haciéndola a su imagen y semejanza. Cuán alentados deberían quedar los fieles amigos que no le abandonaron y aún en aquellas horas de creciente oscuridad física. Sabía que si ellos no podían ya apenas verle y mucho menos ayudarle, los cielos estaban espiritualmente abiertos para protegerle y llevarle al triunfo de la región celestial. La muerte redentora de Cristo es la garantía que podemos terminar nuestros días con la misma confianza que Él, si le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Solamente entonces podemos decir con gozo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llévalo como quieras y donde quieras, por este universo misterioso, insondable, invisible, donde no hay enemigos poderosos,
sujetos aún, pero en la cual tú reinas porque eres el Creador y Señor Todopoderoso. Podremos, sí, aunque no seamos como Él era, su unigénito, podremos como hijos adoptivos, ver como Esteban, que no era más que un creyente como con nosotros, pudo imitar en 2 de sus palabras de la cruz. Sigamos su ejemplo y cumplirá en nosotros, como se cumplió en Esteban, la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón, voy a preparar lugar para vosotros, y a aquel lugar iremos por gracia, para verle y estar con Él muchísimo mejor. Filipenses 1:23, por los siglos de los siglos. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Aparentemente es la hora de las tinieblas, todo se ha terminado. Se ve como el triunfo de los hombres que se sienten satisfechos por su proceder. Hemos quitado del medio al que nos estorbaba. ¿Cuántas veces pasa en la actualidad algo similar? ¿A cuántos sacerdotes, diáconos, religiosas o religiosos, pastores y evangelizadores y a personas del común que de una u otra forma procuran hacer el bien y anunciar el reino de Dios, se les impide, incluso se les destruye? Y ya los causantes de esto creen que ya terminó todo, que ya pasó a la historia esta vida. Sí, quizá la vida nuestra pase, pero las obras de Dios no pasarán. Cristo cumplió y lo mataron por cumplir su plan, el plan de Dios. ¿A cuánto nos tocará la misma suerte? Bien, pero no es la hora de las tinieblas ni de la derrota. Todo lo contrario, es la hora de Jesús, que se convierte en el camino de Pascua. Él ha querido ponerse decididamente en camino hacia Jerusalén, la ciudad de la paz. Ahora ha sido levantado en el Calvario. La paz irradia por todo el mundo. Cristo muere en la cruz, y así nuestra fidelidad total al Padre y al cumplimiento de su misión. La comunión con el Padre se hace plena y gloriosa. Muere Jesús, pero se manifiesta con toda su fuerza la gloria de Dios. El dolor de la cruz es el momento del paso glorioso hacia el Padre. Jesús queda constituido en el único camino, la única verdad, la única vida. Hay que seguir sus huellas sin ningún temor. Muere Jesús, ¿no lo oís? La voz es potente, es el acopio de todas las fuerzas que le quedan. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza es absoluta. Se hace realidad el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Cristo tiene una vida coherente desde el inicio hasta el final. Es el surco de la vida de todo cristiano. No busquemos solo cómo está nuestra perfección, busquemos la voluntad del Padre, dediquémonos a ello con todas nuestras fuerzas, y la consecuencia que se seguirá será nuestra santificación. Al oír las palabras de Jesús, a pesar de las tinieblas de la hora nona, vislumbramos la luz de la Pascua. Será la respuesta del Padre a la confianza del Hijo. Estamos pues en el misterio central de Cristo, muerto y vivo por nosotros. Es lo que se llama el misterio pascual. Cristo muerto y resucitado está siempre intercediendo ante el Padre por nosotros. Da gloria a Dios y la salvación a los hombres. Es el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, está en el corazón de la Iglesia y de la vida de cada fiel. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Todo ha empezado en el bautismo, y nuestra vida es muerte al pecado y vida de gracia. Es por eso que el Viernes Santo tiene su lógica continuidad
y cumbre de la Pascua. Celebramos en la Pascua la fiesta más grande y más importante de todo el año. El crucificado está vivo y ya no muere más. La última palabra del Señor ya anuncia nuestro inicio de la aleluya que florecerá en la iglesia en la vigilia pascual. Esta vigilia es privilegiada porque es memorial de las proezas de Dios y alegría inmensa, porque es rememoración de la gran suerte de ser bautizados y la renovación comprometida y valiente de las proezas del bautismo. Valoremos la Pascua, celebrémosla participando en la vigilia pascual, renovando las promesas del bautismo y comulgando con el cuerpo de Cristo resucitado. Jesús pronuncia la hermosa palabra, Padre. En la cruz y en la Pascua, los que tenemos la suerte de ser bautizados, miembros de la Iglesia Católica, nos sentimos hijos de Dios. El corazón se nos ensancha. Todo es prenda de una oración continuada que siempre sabe ser atendida los que tienen espíritu de hijos y no de esclavos. Jesús muere y a su lado está María, las mujeres y los amigos. Hoy estamos nosotros hacemos memoria viva de aquel justo inocente condenado a muerte. Amorosamente tocamos su cuerpo en su cuerpo y a pesar de ello notamos un calor que nos hace presentir que la vida está mucho más cerca de lo que podía imaginarse. El cuerpo de Cristo muerto y resucitado solo es vida, nuestra vida. Y ante este expresemos nuestra confianza total en el Padre del cielo. Ante esto hacemos el propósito de cambiar de vida, de esforzarnos por la gracia y rechazar el pecado, de tirar adelante nuestros trabajos y ser testimonio del amor y de la gloria de Cristo. Que nuestra vida como la de Cristo sea coherente con el cumplimiento de la voluntad del Padre. Que la búsqueda de la voluntad de Dios sea nuestra preocupación principal. Procuremos morir cada día al pecado y a vivir la vida de la gracia. Sintamos los hijos de Dios que viven a la altura de la vocación. Digámosle con decisión y a pesar de los desfallecimientos la palabra que quiero oírnos decir: Padre amadísimo, en el silencio más profundo y con los ojos bien abiertos, Padre entrañable, oh Jesucristo nuestro Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya he cumplido tu encargo. Me descanso en tus manos y quiero esperar allí a todos aquellos que han escuchado y te han aceptado como nuestro Padre y Salvador. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y con él encomiendo a todos aquellos hermanos míos que han decidido cambiar de vida y se entregan a tu inmenso amor. Padre, tú eres nuestro puerto final y en tus manos de Padre bueno queremos ser aceptados y llenos de tu inmenso amor. Tú que siempre realizaste la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Tú que nos haces saber cumplir la voluntad de Dios, Señor, ten piedad. Tú que resucitado, intercedes siempre por nosotros, Señor, ten piedad. Que el Dios del amor nos bendiga y nos protege en cada día de nuestra existencia. Y que así como Jesús subió a los cielos, nosotros podamos tener también la seguridad que un día nos reuniremos con Él en la patria celestial. Que así sea.